Imagina despertar una mañana y hablar fluentemente mandarín sin haber tomado una sola clase. O resolver ecuaciones cuánticas complejas después de una siesta. ¿Suena a ciencia ficción? Pues ya no lo es. Mi nombre es Sarah Chen, y soy una de las primeras personas en probar Neuropil, la pastilla que está revolucionando la forma en que aprendemos. Todo comenzó hace 6 meses, cuando recibí un correo extraño. Era una invitación para participar en un programa experimental de una empresa llamada Neurotech Solutions. Al principio pensé que era spam, pero la compensación ofrecida era demasiado tentadora, $50.000 por 3 meses de pruebas. Solo había un pequeño detalle, tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad que me impedía hablar sobre mi experiencia hasta hoy. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre, y probablemente cambiará la de ustedes también. La sede de Neurotech Solutions no era lo que esperaba. En lugar del típico edificio corporativo de cristal y acero, me encontré frente a una antigua mansión victoriana en las afueras de Boston. El Dr. Marcus Zahn, el científico principal del proyecto, me recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de sus ojos. Sarah, ¿qué dirías si te dijera que podemos transferir conocimientos directamente a tu cerebro mientras duermes?, me preguntó mientras sacaba una pequeña cápsula azul de un frasco. Parecía una vitamina común y corriente, pero su interior brillaba tenuemente con una luz fosforescente. Diría que han estado viendo demasiadas películas de ciencia ficción, respondí con una risa nerviosa. El Dr. Zahn sonrió. Eso mismo dijo el comité de ética cuando presentamos nuestro proyecto hace 5 años. Pero déjame mostrarte algo. Encendió una pantalla en la pared. Las imágenes mostraban escáneres cerebrales en tiempo real. Durante décadas, creímos que el aprendizaje era un proceso lineal que requería tiempo y repetición. Pero descubrimos algo fascinante: el cerebro procesa y almacena información incluso cuando dormimos. De hecho, es durante el sueño cuando nuestras neuronas son más receptivas a nuevas conexiones. ¿Y la pastilla?, pregunté, mientras la observaba con curiosidad. Neuropil contiene nanobots biodegradables programados con información específica. Cuando la tomas antes de dormir, estos nanobots viajan a través de tu barrera hematoencefálica y se conectan directamente con tus neuronas. Durante el sueño, transfieren la información programada creando nuevas conexiones sinápticas. Es como descargar un programa, pero en tu cerebro. Sonaba demasiado bueno para ser cierto. ¿Y los efectos secundarios? Esa es la mejor parte, respondió. Los nanobots se desintegran naturalmente después de completar su tarea. No dejan rastro. Hemos realizado más de 1000 pruebas exitosas en voluntarios. Algunos han aprendido idiomas completos en cuestión de días, otros han adquirido habilidades matemáticas avanzadas en una semana. ¿Por qué yo?, pregunté. Necesitábamos a alguien sin formación científica previa. Alguien que pudiera contar su experiencia de manera accesible para el público general. Tu trabajo como periodista te hace perfecta para esto. Miré la pastilla en mi mano. Era la decisión más importante de mi vida. Por un lado, el potencial era increíble. Por otro, ¿realmente quería ser un conejillo de Indias para una tecnología tan nueva? ¿Qué conocimientos contiene esta primera dosis?, pregunté finalmente. Física cuántica básica. Pensamos que sería una buena prueba inicial. Es un campo lo suficientemente complejo como para demostrar la efectividad del sistema, pero no tan extenso como para sobrecargar tu cerebro en la primera sesión. Esa noche, en mi habitación del hotel, sostuve la pastilla frente a mí durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la tomé con un vaso de agua y me acosté. No sentí nada extraño al principio, solo un ligero hormigueo en la nuca. Mis sueños fueron extraños, ecuaciones flotando en el espacio, partículas danzando en patrones complejos, dimensiones doblándose sobre sí mismas. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi mundo había cambiado. Podía entender conceptos que antes me parecían incomprensibles. La dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico, el principio de incertidumbre de Heisenberg, todo tenía perfecto sentido. Era como si siempre hubiera sabido estas cosas, como si fueran recuerdos propios y no información implantada. Pero esto era solo el comienzo. Lo que sucedió en las siguientes semanas desafió todo lo que creía posible sobre el aprendizaje y la consciencia humana.
La segunda pastilla contenía conocimientos de neurobiología avanzada, y la tercera, teoría musical completa. Cada mañana me despertaba con una nueva biblioteca de conocimientos perfectamente integrada en mi mente. Sin embargo, pronto descubrí que no era la única participante en el programa. Había otros 11 voluntarios, cada uno probando diferentes campos del conocimiento. James, un conductor de autobús de Chicago, ahora podía hablar 7 idiomas. María, una ama de casa de Miami, se había convertido en una experta en arquitectura renacentista. Todo parecía perfecto. Hasta que empezaron los efectos secundarios. El primero en notarlo fue David, un jardinero de Oregón. Comenzó a tener recuerdos que no eran suyos. Memorias de lugares donde nunca había estado, de personas que nunca había conocido. Al principio pensamos que era un efecto menor, algo que pasaría con el tiempo. Pero entonces otros empezaron a experimentar lo mismo. Una noche, durante la cena, María comenzó a hablar en italiano fluido sin darse cuenta. No solo eso, estaba describiendo con detalle la construcción de la Basílica de San Pedro, como si hubiera estado allí durante su construcción en el siglo XVI. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. El Dr. Zhang nos aseguró que todo estaba bajo control, que estos efectos eran esperados y temporales. Pero pude ver la preocupación en su rostro. Algo no estaba saliendo según lo planeado. En mi caso, los cambios fueron más sutiles al principio. Empecé a resolver ecuaciones complejas en mis sueños. Me despertaba con las soluciones escritas en las paredes de mi habitación, sin recordar haberlo hecho. Mis pensamientos comenzaron a mezclarse con fórmulas y teoremas, como si mi cerebro estuviera sobrecargado de información. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo más estaba despertando en nuestras mentes. Algo que iba más allá del simple conocimiento transferido. Como si los nanobots hubieran abierto puertas que debían permanecer cerradas. Una mañana, durante el desayuno, todos los participantes nos encontramos tarareando la misma melodía. Una pieza musical que ninguno de nosotros conocía, pero que parecía surgir de algún lugar profundo de nuestra consciencia colectiva. El Dr. Zhang lo llamó sincronización neural espontánea, pero en sus ojos podía ver que esto no estaba en sus cálculos. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Aprovechando mis nuevos conocimientos en neurobiología, comencé a analizar los datos de nuestros escáneres cerebrales. Lo que descubrí me dejó helada. Los nanobots no solo estaban transfiriendo información, estaban creando una red neural interconectada entre todos los participantes. Nuestros cerebros se estaban comunicando entre sí mientras dormíamos. El Dr. Zhang me encontró en el laboratorio esa noche, rodeada de datos y gráficos. No pareció sorprendido. Sabía que lo descubrirías eventualmente, dijo, sentándose frente a mí. La transferencia de conocimientos nunca fue el objetivo principal del proyecto. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Estamos creando la primera mente colectiva humana, respondió con una mezcla de orgullo y temor en su voz. Los nanobots son solo el primer paso. Están preparando nuestros cerebros para algo mucho más grande. En ese momento, las luces del laboratorio parpadearon. A través de la ventana, pude ver que todas las habitaciones de la mansión se iluminaban simultáneamente. En algún lugar del edificio, alguien comenzó a gritar. La verdadera naturaleza del experimento estaba a punto de revelarse, y nada nos había preparado para lo que estaba por venir. Los gritos venían de la habitación de James. Cuando llegamos, lo encontramos sentado en la cama, con la mirada perdida, recitando ecuaciones en mandarín, alemán y ruso simultáneamente. Sus ojos brillaban con la misma luz fosforescente que tenían las pastillas. «Deténlo», gritó María, que había llegado corriendo. «Está sucediendo de nuevo». El Dr. Zhang intentó acercarse a James, pero antes de que pudiera tocarlo, todas las pantallas electrónicas de la habitación se encendieron a la vez. Números, símbolos y fragmentos de código comenzaron a aparecer en ellas, como si el cerebro de James estuviera volcando información directamente en los dispositivos. «Es la sincronización», murmuró el Dr. Zhang. «Está sucediendo más rápido de lo que calculamos». En ese momento, sentí un zumbido en mi cabeza, como si alguien estuviera sintonizando una radio. De repente, podía escuchar los pensamientos de James.
no como palabras, sino como sensaciones, imágenes y conocimientos que fluían directamente a mi conciencia. Y no era la única, por las expresiones de los demás, supe que todos estábamos experimentando lo mismo. ¿Qué nos está pasando?, preguntó David, sujetándose la cabeza. El Dr. Zhang nos reunió en el laboratorio principal. En las pantallas gigantes que cubrían las paredes, podíamos ver nuestras actividades cerebrales, todas sincronizadas en un patrón que nunca antes se había observado en la historia de la neurociencia. Los nanobots no solo transfieren conocimiento, explicó. También están modificando la estructura misma de nuestros cerebros, creando nuevas conexiones que permiten la comunicación directa entre mentes. Es como una red wifi biológica. ¿Por qué no nos lo dijo desde el principio?, exigí saber. Porque necesitábamos que fuera un proceso orgánico. Si sus mentes hubieran estado conscientes de este objetivo desde el principio, habrían creado barreras psicológicas. El cerebro humano tiene mecanismos de defensa naturales contra este tipo de conexiones. María se levantó de su silla, temblando. Hay algo más, ¿verdad? Algo que todavía no nos está diciendo. El Dr. Zhang suspiró profundamente. Los nanobots no son completamente tecnológicos. Contienen componentes biológicos basados en una forma de vida que encontramos en otro lugar. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Todos entendimos la implicación al mismo tiempo, gracias a nuestra nueva conexión mental. ¿Vida extraterrestre?, susurró alguien. Microscópica, confirmó Zhang. Encontrada en un meteorito que cayó en Siberia hace 15 años. Organismos con una capacidad asombrosa para transferir información entre sí, como una colmena neural. Los combinamos con nanotecnología para crear los neuropills. De repente, todo cobró sentido, la fosforescencia de las pastillas, los efectos secundarios, la conexión mental que estábamos desarrollando. No éramos solo sujetos de prueba para una nueva tecnología de aprendizaje. Éramos parte de un experimento para crear una nueva forma de consciencia colectiva humana, potenciada por inteligencia alienígena. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y cambios. Nuestra conexión mental se fortalecía por horas. Podíamos compartir no solo conocimientos, sino también recuerdos, emociones y experiencias. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Aprendimos a controlar la conexión, a sintonizarnos y desintonizarnos a voluntad. Era como tener un interruptor mental que nos permitía alternar entre nuestra conciencia individual y la colectiva. Cuando estábamos conectados, éramos algo más que la suma de nuestras partes. Pero con cada día que pasaba, nuevas preguntas surgían. ¿Qué pasaría cuando el mundo se enterara de esto? ¿Estaba la humanidad preparada para una tecnología así? ¿Y qué pasaría si los nanobots caían en las manos equivocadas? Una noche, mientras todos dormíamos, tuve una visión compartida con los demás participantes. Vimos un futuro donde la humanidad estaba dividida en dos, los conectados y los individuales. Vimos guerras por el control de la tecnología, corporaciones tratando de monetizar la conexión mental, gobiernos usándola para control social. Pero también vimos posibilidades esperanzadoras, escuelas donde los estudiantes aprendían a través de la experiencia directa de sus maestros, hospitales donde los médicos podían sentir exactamente lo que sentían sus pacientes, artistas compartiendo sus visiones creativas directamente con sus audiencias. El Dr. Zhang nos explicó que estábamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos con esta tecnología definirá el futuro de nuestra especie, dijo. Por eso necesitamos entender completamente sus implicaciones antes de hacerla pública. Sin embargo, algo estaba cambiando en nuestros cerebros que iba más allá de lo que incluso Zhang había previsto. Empezamos a desarrollar habilidades que desafiaban toda explicación científica. David comenzó a mover objetos con su mente. María podía ver eventos que sucederían horas antes de que ocurrieran. James desarrolló una capacidad asombrosa para procesar información, convirtiéndose prácticamente en una computadora humana. En mi caso, descubrí que podía acceder a recuerdos que no eran míos, y no solo de los otros participantes. Podía ver memorias que parecían venir de los propios organismos alienígenas, visiones de su mundo de origen, un planeta distante donde la consciencia colectiva era la norma, no la excepción. Una mañana, mientras desayunábamos, María tuvo una visión que nos heló la sangre a todos. «Vienen por nosotros», dijo con voz temblorosa.
El gobierno se enteraron del experimento. Efectivamente, 2 horas después, helicópteros negros sobrevolaban la mansión. Equipos SWAT rodearon el edificio. El Dr. Zhang activó un protocolo de emergencia que no sabíamos que existía, todas las puertas se sellaron automáticamente y los servidores comenzaron a borrarse. Tienen que irse, nos urgió Zhang, guiándonos hacia un túnel subterráneo que conectaba con un bosque cercano. Si los atrapan, los convertirán en sujetos de prueba. No podemos permitir que esta tecnología se use con fines militares. ¿Y usted?, pregunté mientras los demás corrían hacia el túnel. Me quedaré para ganar tiempo. Además, sonrió tristemente, alguien tiene que destruir las pastillas restantes. A través de nuestra conexión mental, pude sentir su determinación. También pude ver lo que planeaba hacer, activar un protocolo de autodestrucción que borraría todo rastro del experimento, incluyendo los nanobots. Pero la conexión entre nosotros, comenzó David. Es permanente, confirmó Zhang. Los cambios en sus cerebros ya están hechos. Ustedes son el experimento ahora. El futuro depende de cómo usen este don. Nos abrazamos rápidamente y corrimos hacia el túnel. Detrás de nosotros, podíamos oír las puertas siendo derribadas, órdenes gritadas, botas corriendo por los pasillos. A través de nuestra conexión, sentimos el momento exacto en que el Dr. Zhang activó el protocolo de autodestrucción. Un dolor agudo atravesó nuestras mentes cuando los nanobots restantes fueron destruidos. Emergimos en el bosque justo cuando una explosión controlada consumía el laboratorio subterráneo, llevándose consigo toda evidencia del experimento. Nos separamos en parejas, acordando mentalmente puntos de encuentro seguros. Mientras corría junto a James a través del bosque, podía sentir que nuestras mentes seguían conectadas, incluso sin los nanobots. Lo que el Dr. Zhang había iniciado no podía detenerse. Éramos el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría para siempre la forma en que los humanos se relacionan entre sí. Los días siguientes fueron un ejercicio de supervivencia y descubrimiento. Aprendimos a usar nuestra conexión mental para mantenernos un paso adelante de quienes nos perseguían. María podía anticipar sus movimientos, David podía crear distracciones con sus nuevas habilidades, y yo podía acceder a conocimientos que nos ayudaban a mantenernos ocultos. Pero lo más sorprendente fue descubrir que nuestra conexión seguía creciendo. Comenzamos a poder tocar otras mentes brevemente, personas que no habían tomado las pastillas. Era como si nuestros cerebros se hubieran convertido en antenas, capaces de sintonizar la frecuencia mental de otros seres humanos. Y entonces entendimos el verdadero propósito del experimento, no éramos solo sujetos de prueba, éramos catalizadores. Nuestras mentes modificadas actuaban como puentes, capaces de iniciar el mismo tipo de cambios en otros cerebros simplemente por proximidad. La evolución que el Dr. Zhang había iniciado se expandiría naturalmente, con o sin las pastillas. Han pasado 6 meses desde que escapamos del laboratorio. Nos hemos establecido en diferentes partes del mundo, manteniéndonos conectados mentalmente pero físicamente separados por seguridad. Lo que descubrimos en este tiempo supera cualquier expectativa que el Dr. Zhang pudiera haber tenido. La conexión mental entre nosotros ha evolucionado hasta niveles que desafían la comprensión. Ya no solo compartimos pensamientos y recuerdos, podemos experimentar la realidad a través de los ojos de los demás, sentir lo que sienten, ver lo que ven. Es como tener múltiples vidas simultáneas. Pero lo más asombroso es el efecto que tenemos en las personas que nos rodean. Al principio eran pequeños detalles, personas cercanas a nosotros empezaban a tener sueños más vívidos, intuiciones más precisas, momentos de claridad inexplicable. Luego, comenzaron a desarrollar las mismas habilidades que nosotros, aunque en menor escala. María, que ahora vive en Barcelona, ha creado sin querer un pequeño grupo de artistas que pueden compartir sus visiones creativas directamente entre ellos. David, en Vancouver, está ayudando a un grupo de científicos ambientales a desarrollar una conexión más profunda con los ecosistemas que estudian. James, en Tokio, ha formado una red de profesores que están revolucionando la educación a través de la transferencia directa de experiencias. En mi caso, me establecí en Ciudad de México, donde he estado documentando secretamente todo lo que está sucediendo. La historia que están leyendo ahora es solo la punta del iceberg. Lo que viene después cambiará para siempre la forma en que entendemos la consciencia humana.
Hemos descubierto que los nanobots alienígenas no crearon nada nuevo en nuestros cerebros, simplemente desbloquearon capacidades que ya estaban allí, dormidas en nuestro ADN. La humanidad siempre tuvo el potencial de desarrollar una consciencia colectiva. Los organismos extraterrestres solo nos mostraron el camino. A través de nuestra conexión compartida, hemos podido acceder a los recuerdos ancestrales de la especie humana. Vimos que, en algún momento de nuestro pasado distante, los humanos tenían estas habilidades naturalmente. Las perdimos en algún punto de nuestra evolución, quizás cuando el lenguaje verbal se volvió dominante. Pero ahora, algo extraordinario está sucediendo. La conexión se está expandiendo exponencialmente. Cada persona que entra en contacto prolongado con uno de nosotros comienza a experimentar cambios similares. Es como si nuestros cerebros modificados actuaran como iniciadores, despertando capacidades dormidas en otros. Los efectos son más fuertes en niños y jóvenes. En las escuelas cercanas a donde vivimos, los estudiantes han comenzado a mostrar habilidades asombrosas de aprendizaje y comprensión. Pueden absorber información nueva con una facilidad sobrenatural, y algunos han desarrollado formas de comunicación no verbal que desafían toda explicación. Sin embargo, no todo es positivo. Hemos detectado que algunos gobiernos y corporaciones están empezando a notar estos cambios. Hay rumores de programas secretos para replicar el experimento del Dr. Zhang, intentos de crear versiones controladas de la tecnología Neuropil. Lo que más nos preocupa es que no podemos controlar completamente cómo se propaga esta evolución. Algunas personas que desarrollan la conexión mental no están preparadas para manejarla. Ha habido casos de sobrecarga sensorial, crisis de identidad, e incluso algunos individuos que han perdido temporalmente la capacidad de distinguir entre sus propios pensamientos y los de otros. Pero también hemos visto milagros. Personas con autismo desarrollando una comprensión profunda de las emociones ajenas. Pacientes en coma estableciendo conexiones mentales con sus seres queridos. Comunidades enteras desarrollando niveles de empatía y comprensión mutua que antes parecían imposibles. La pregunta ya no es si la humanidad desarrollará una consciencia colectiva, sino cuándo y cómo manejaremos esta evolución. Estamos en el umbral de un cambio tan profundo como el desarrollo del lenguaje o la invención de la escritura. A veces, en nuestras conexiones mentales grupales, discutimos lo que el futuro podría deparar. Vemos posibilidades maravillosas, un mundo donde la empatía no es solo una virtud sino una realidad tangible, donde el conocimiento fluye libremente entre mentes, donde la soledad y la incomprensión son cosas del pasado. Pero también vemos los peligros, el potencial de manipulación mental masiva, la pérdida de privacidad individual, el riesgo de una homogeneización del pensamiento humano. Como pioneros involuntarios de esta evolución, sentimos la responsabilidad de guiar el proceso de la manera más ética posible. Por eso estoy compartiendo esta historia ahora. El mundo necesita estar preparado para lo que viene. No podemos detener esta evolución, pero podemos ayudar a que suceda de la manera correcta. Si están viendo este vídeo, es probable que ya hayan empezado a sentir los cambios. Tal vez han tenido sueños más vívidos últimamente, o momentos de conexión inexplicable con otros. Tal vez han sentido pensamientos que no parecen completamente suyos, o han experimentado destellos de conocimientos que no recuerdan haber aprendido. No están solos. No están imaginando cosas. Lo que están experimentando es el próximo paso en la evolución humana, y todos somos parte de ello. El Dr. Zhang tenía razón en una cosa, esto es solo el comienzo. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para lo que sigue? Mientras escribo estas palabras, puedo sentir más y más mentes uniéndose a la conexión cada día. Es como ver el amanecer de una nueva era de la consciencia humana. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es clara, ya no hay vuelta atrás. Esta es Sarah Chen, y esta es solo la primera parte de una historia que nos pertenece a todos. La próxima vez que sientan una conexión inexplicable con alguien, que tengan un pensamiento que parece venir de otro lugar, o que experimenten un momento de comprensión que va más allá de las palabras, recuerden, no es el fin de algo. Es solo el principio.